electrones y las técnicas de resonancia magnética funcional han permitido desarrollar una nueva redistribución de las áreas cerebrales, ¿verdad? Y entonces esta distribución de áreas cerebrales ha sido en cierta manera localizada de esta forma. Es bastante simple su nomenclatura, ahí está el torpedo de la nomenclatura de todas maneras, cuando ustedes tengan que estudiar, qué sé yo. Pero es bastante simple, uno dice el lobo temporal, por ejemplo, lo asciende. Entonces dice región polar del giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal inferior. Entonces, región anterior del giro temporal superior, medio e inferior. Región media del giro temporal superior, medio y posterior, y así. Todo está así, es fácil. Lóbulo parietal superior, ¿verdad? Qué sé yo, dorso lateral, región de la región occipital superior e inferior, etcétera, polo occipital, etcétera. Bueno, ahí está el torpedo de todas maneras. Lo dejé ahí porque es importante que ustedes supieran que esta es una nueva nomenclatura que se está usando y probablemente se va a seguir usando. Salió el Plus One y probablemente, o sea, hay varios ya que han ido desarrollando estas nomenclaturas en el futuro para determinar áreas cerebrales. Ya está, bien. Entonces, partamos con la idea del lenguaje. O sea, lo primero que quiero decir sobre esta idea del lenguaje, chicos, es que no existen los profesores de lenguaje, entre paréntesis. No algo que algún ignorantón por ahí, como siempre, funcionario del Estado, del Ministerio inventó. En realidad existen los profesores de lengua, española, castellana, no sé qué, inglesa, no existen los profesores de lenguaje, no es así. No se puede enseñar el lenguaje. El lenguaje es una competencia cerebral. El lenguaje atiende a la circuitería cerebral. Lo que se enseña es la lengua. Entonces no hay profesores de lenguaje porque no hay un profesor que enseñe tu circuitería. Me explico lo que quiero decir, ¿no? Entonces el lenguaje está reservado a esta idea de capacidad o competencia que tiene la mente de un sujeto para aprender una o varias lenguas y actualizarlas a través de su aparato acústico fonoarticulatorio. ¿Ya? Eso es muy importante, la actualización de las lenguas. Nosotros continuamente estamos hablando, cada uno, ¿verdad?, habla de acuerdo a su contexto, de acuerdo a dónde nació, de acuerdo a su historia social, política, económica. Y por lo tanto nuestra entonación, nuestra forma de hablar tiene que ver con esta historia personal, donde hemos crecido y pronunciamos las palabras y tenemos un pool de palabras utilizados a partir de este desarrollo, ¿verdad?, neurocognitivo en nuestras etapas de la infancia, qué sé yo, en la preadolescencia, la adolescencia y la adultez, de los colegios donde hemos ido, de nuestras familias, de todo depende, en el fondo, el desarrollo de esta capacidad lingüística. ¿Ya? Las personas sordomudas, comillas, ¿tienen lenguaje? ¿Tienen o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? Que sí, que sí. Que sí, claro que tiene lenguaje. ¿Por qué pones esa cara? Tenía entendido que era lengua de señas. Sí, usan lengua de señas, pero para tener una lengua necesitan un aparato donde esa lengua de señas pueda desarrollarse. Y ese aparato es su aparato lingüístico, el lenguaje. ¿Sí? Es como decir el día de mañana, oye, yo quiero instalar, no sé, qué sé yo, Windows 11, pero para instalar Windows 11 necesito un computador, no puedo instalar aquí Windows 11, porque este tiene un diseño que no permite soportar ese sistema. Entonces este tiene Android, porque claro, yo uso Samsung, entonces este tiene Android. Entonces Android es una plataforma, ¿verdad?, de diseño que permite que corran determinados programas. Bueno, el cerebro es una plataforma de diseño que permite que corran estos programas que son las lenguas. Lengua de señas, lengua de lo que sea. ¿Sí? Lengua de símbolos matemáticos. Si yo pongo, no sé, cualquier cosa, si yo pongo, no sé, 3, qué sé yo, raíz de 5,
Eso necesito un hardware para poder interpretar esto. Y ese hardware es mi corteza lingüística. O sea, no solo es verbal. No solo es verbal. Muy bien. ¿Verdad? O sea, ya ve el lenguaje no verbal de esta chiquilla cuando estábamos aquí. Yo le dije que estábamos en pre. Te mueres. ¿Verdad? Una impronta no verbal. Claro, no solo es verbal, pero requiere, o sea, pero para que haya verbalización, o sea, sin esta competencia no sé, no. Ok. Vamos a la siguiente. Entonces, vieron que está citado Chomsky el año 1984 en esta macana, esta definición. Comportamiento verbal. ¿Qué es esto y cómo se diferencia con el lenguaje? La valoración cualitativa o cuantitativa como manifestación externa de un proceso subjetivo. Eso es el comportamiento sexual, o sea, atendiendo al repertorio verbal. ¿Qué eres capaz de hablar tú? ¿En qué idioma o idiomas eres capaz de hablar? ¿Verdad? ¿Sí? Que siempre he tenido la dificultad de entender qué es cualitativo y qué es cuantitativo. Muy bien, muy simple. ¿Alguien quiere explicarlo o lo hago yo? ¿Lo hago yo? Cuando yo te digo, por ejemplo, existen dos conjuntos de variables, las quali y las quant, cualitativa y cuantitativa. Entonces, por ejemplo, una variable cualitativa podría ser, tú estás en una carretera y alguien te dice, mira, yo quiero que cuentes cuántos autos, camionetas y camiones hay. Es algo que no tiene modificaciones, es del todo o nada. Entonces, tú cuentas un auto, no sé, entonces tú en tu investigación tú dices, pasaron en, qué sé yo, 20 minutos, 100 autos, pasaron 80 camionetas y pasaron 5 camiones. Entonces, tú no puedes decir nunca pasaron 100,5 autos o pasaron 80,2 camionetas. ¿Pasaron 80 o no pasaron? Todo nada, es una cualidad. Pero si yo te digo ahora, por ejemplo, oye, vamos a medirnos la estatura, todos nosotros, ¿ya? Vamos a medir la estatura. Entonces, bueno, vamos a partir de distintas estaturas, qué sé yo, no sé, 1,65 m, 1,62 m, 1,80 m, qué sé yo, 1 metro. Y entonces vamos a tener en las estaturas una curva de distribución que eventualmente podría ser una curva de distribución normal u otra curva de distribución no normal, por ejemplo esta. Una curva centrada en un... Pero estas curvas de distribución van a estar basadas en valores que tienen decimales que son posibles de procesar en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el promedio de la estatura? Ponte tú, no sé, en las chicas, no sé, voy a inventar, es 1,67,059 m. Y en los varones, en los no sé qué. ¿Me entiendes? Entonces, la variable cuantitativa, claro, es una variable que se procesa con estadígrafos distintos debido a esta capacidad que tiene de ser recortada en infinitas partes. En cambio, las variables cuáles son del todo o nada. Me siento cansado, sí, no, a veces. Es cualitativa. Pero si yo te digo, te voy a poner un sensor cerebral para saber cuán cansado estás, y de acuerdo a distintos, el sensor va a marcar de 0 a 10, por ejemplo. Entonces tú estás cansado un 2,5, ella está cansada un 3,4, ella está cansada un 3,2, un 3,28, no sé qué. Ese es cuál. ¿Sí? ¿Puedo tener 2 medios hermanos? ¿Cómo? ¿No puedo tener 2 medios hermanos? No, pues no puedes tener 2 medios humanos, sino que aquí ¿cuántas personas hay? Tantas, en la sala de al lado hay tantas. Pero se puede, entonces en ese mismo ejemplo, por ejemplo, si el número fuera 3 cerrado,
¿seguiría siendo una medición? No, si el algoritmo define números cerrados, ¿verdad? Entonces cambian un poco las proporciones, porque significa que el algoritmo no puede hacer discriminaciones intermedias. Entonces, en el análisis de estadística no vale poner promedios que seccionen decimales para una variable que no corta, claro, o sea que no define analógicamente, digamos, ¿ya? Entonces, por esa razón, cuando se hace análisis estadístico en pruebas, por ejemplo, de un u otro tipo, uno tiene que saber qué tipo de variables son las que se están manejando y conocer qué tipo de estadísticas se pueden realizar con ellas. Claro. Ya, ok. Entonces, el repertorio verbal, ¿verdad?, es una valoración que puede darse en estos ámbitos, quali y quanti. Cualitativa, ¿verdad?, de acuerdo a la pregunta que vas a hacer, y cuantitativa también. O sea, cuantitativa puede ser la fluidez verbal, cuántas palabras manejan tantas palabras. Luego yo tomo un ordenamiento, un modelo, y hago, qué sé yo, una revisión lineal y digo, mira, aquí esta persona maneja tantas palabras en un rango de edad, ponte tú. De hecho, cosa que hicimos hace unos días atrás, hice un ejercicio a propósito de unos datos que teníamos ahí, y entonces, por ejemplo, en la fluidez verbal, en edad, aquí estamos a los 20 años, ponte tú, y aquí estamos a los 75 años, en realidad a los 85 años el tope, pero era aproximadamente 75 los más viejos que estaban visados. Entonces, había más o menos una fluidez verbal que era así. Entonces, la fluidez verbal tenía un intervalo de confianza que era más o menos así. Que significaba en el fondo que a medida que avanzábamos en edad, la fluidez verbal iba disminuyendo. Ya está, y había un intervalo de confianza con un porcentaje de rango de error para la línea de regresión. Ya, entonces, a pesar de que las personas no había medias palabras, había palabras enteras, pero las tomábamos en un modelo donde podían participar como variable de cuantificación. Ya, entonces depende del modelo donde tú vayas metiendo el saco dentro de los medios. Pero así en sentido grueso, una cualidad es aquello que es invisible, o es o no es, en sentido grueso. Pero luego tú puedes tomar un montón de cualidades y meterlas en un sistema, en un modelo, porque yo puedo decir aquí, por ejemplo, bueno, aquí en esta calle hubo 6 camionetas, no sé qué, en la otra calle ¿cuántas hubo? Entonces luego puedo tomar esos valores y sí puedo hacer ciertas distinciones de análisis numérico, pero puede tener un modelo con muchos valores. Voy a la siguiente. ¿Otra vez? La misma canción. Cuesta aprenderse la cuesta, ¿no? Y nosotros tanto que tenemos que estudiar es más complicado que por eso, ¿no? Bueno, competencia cognitiva por el lenguaje, cerebro sano. Entonces, esto es importante, estudiantes, sobre todo para ustedes que están en el área de la educación diferencial. O sea, bueno, la expresión diferencial es rara, pero que sigamos, digamos, educación diferencial. En el sentido de que ustedes trabajan con comunidades donde justamente sospechamos de esa competencia cognitiva. ¿Verdad? Sospechamos. O sea, un chico que ha tenido, por ejemplo, una malformación del sistema nervioso, probablemente tiene una competencia cognitiva muy por fuera de lo normativo para desarrollar lenguaje. Hay otras criaturas, ¿verdad?, que desarrollan trastorno específico del lenguaje, pero que no parecen tener daño en su competencia cognitiva. ¿Ya? Entonces, habría que saber por qué. No sé, a lo mejor hay un TDA, no sé, hay inatención y por eso tienen problemas para desarrollar ciertos mecanismos. No sé. Entonces, posibilidades. O sea, competencia cognitiva del lenguaje en cerebro sano, posibilidad que la organización cerebral humana, posibilidad de la organización cerebral humana en hemisferio izquierdo y derecho. ¿Ya? Lo coloco así entre paréntesis con toda intención y derecho, porque quiero decirles, estudiantes, que casi que no me puedo concentrar, que el hemisferio izquierdo es canónicamente
o sea, así como clásicamente, como consuetudinariamente, es el hemisferio izquierdo. Pero el hemisferio derecho también participa en elementos lingüísticos. ¿Ya? ¿Estamos claros en eso, sí? No, ¿no? Ya. A ver, por ejemplo, Es como el hemisferio dominante. Dominante. El hemisferio izquierdo. o sea, primero el hemisferio izquierdo siempre es el hemisferio dominante en el lenguaje, en el 90 y pico % de las personas. Pero además, el hemisferio derecho le da componentes paralingüísticos al discurso: prosodia, visualización del sarcasmo, comprensión del chiste. Está en el hemisferio derecho, no en el izquierdo. ¿Ya? Entonces, esos componentes son necesarios en nuestro lenguaje, en nuestro discurso, en nuestra comprensión del habla, en nuestro mundo antrópico, de estar siempre haciendo actos del lenguaje. Nosotros los humanos somos esencialmente actuadores en el ámbito del lenguaje. Todo se traduce en el lenguaje. Veía justamente ayer, parece, no sé si era un reel o algo así, de una mujer que queda ciega, una española, y entonces dice por ahí en algún punto: me he podido adaptar muy bien, dice, a esta pérdida de la visión, excepto porque ya no puedo ver las caras de las personas con las que hablo. Claro, porque cuando tú miras los rostros de las personas con las que hablas, tienes, o sea, hay algo ahí implícito, claro, ¿verdad?, directo, que permite entregar mucha información. Más de la que sospechamos. Nosotros no podemos mentir con nuestro rostro a menos que seamos actores, razón por la cual me caen siempre mal los actores, porque si los invitas a tu casa, he tenido la experiencia, son siempre muy amables y siempre quedan muy gratamente atendidos, pero tú nunca sabes si en realidad te están diciendo la verdad. Porque precisamente ser actor profesional, no un tipo que trabaja en la teleserie, y ser actor profesional significa estudiar en forma consciente cómo funcionan nuestros gestos. Entonces, te encargo, digamos, si tu pololo, al tipo que estás conociendo, es actor, o sea, te encargo cómo vas a reconocer cuando él te dice la verdad de algo. Claro, porque ese paralingüismo, ¿verdad?, del hemisferio derecho es un complemento en nuestro lenguaje. Pero nosotros somos así nomás, somos silvestres en este sentido. Entonces no nos mentimos mucho con nuestras caras. Y cuando estamos en desacuerdo, en desagrado con algo, lo mostramos al mundo. Pero para los actores eso no ocurre. Claro, entonces la chica esta que había quedado ciega decía: bueno, eso es lo que más echo de menos, ver los rostros, para saber que estamos comunicando. Porque las miradas dicen mucho. O sea, cuando digo la mirada, no solamente la mirada, el ritmo completo de la cara, las narinas, la posición, la línea de los labios, si masticas con el macétero, todo eso tiene implicancias en los gestos, ¿verdad? La cantidad de rubor que tienes en la cara está mostrando el sistema del tronco encefálico, la norepinefrina, si lo que te han dicho es verdad o no, si te han pillado en una mentira. Okay. Entonces, ahora esta competencia, ¿verdad?, que tiene el hemisferio izquierdo y derecho, también, decimos nosotros, está asociada a, como lo planteaba hace un rato atrás, a una comunidad social. Y entonces esta comunidad social es donde se entiende el habla. El habla se entiende en una comunidad. El habla no parece ser universal. Entonces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando yo hago clases, utilizo un habla y una entonación que no uso en mi vida privada. Yo en mi vida privada no hablo así. O sea, podrán entender que yo no me siento en la mesa y le digo a mi hija: ¿me puedes pasar la sal, por favor? No, claro, ¿verdad? No. Entonces, esta es una voz impostada, una voz creada para comunicar en forma neutra,
pero con mucho sentido el discurso que quiero proporcionar. ¿Y cómo va a ser el Ahora tengo dudas. Es difícil porque no estoy en contexto. Entonces, no puedo actuar el hablar normal. Sí puedo actuar mi voz impostada, pero el hablar normal no puedo actuar. Claro, entonces fíjense, esto entre paréntesis genera, entre comillas, un quiebre en la fantasía de las personas. En la fantasía de las personas, cuando tú conoces a una persona en la vida privada, pero la has conocido antes en la vida pública. El quiebre de la fantasía. Y cuando tú ves, por ejemplo, políticos que hablan de una manera determinada, tú dices, este gallo habla como en la vida privada. Ah, no anda bien eso. No, el tipo cuando hace política debe hablar con voz impostada. Una voz neutra, clara, con mensajes cotidianos precisos, con una pronunciación adecuada. Es decir, que sea válida para muchas comunidades sociales. Por eso es una voz neutra. Yo no podría hablar con mi voz normal, probablemente algunos no me entenderían, dirían, profe, como que no se le entiende lo que dice. No sé si les ha pasado que yo les pido a ustedes que me repitan las cosas, porque ustedes cuando hablan con sus voces privadas, personales. Entonces sus voces personales no están adaptadas a mi oído, están adaptadas a los oídos de su comunidad social. O sea, yo pues, ¿me puedo pasar la sala? No sé, no es exactamente como me sale en el privado, pero ¿se imaginan si yo hiciera clases con esa entonación? No me entenderían pero eso lo entiende mi comunidad cercana. Entonces, ustedes el día de mañana, a medida que se van profesionalizando, tienen que ir aprendiendo, y de hecho algunos y algunas van haciéndolo, aprender a hablar con el profe en una voz impostada. Entonces voy a repetir que ahí como que me quedé perdido. Profesor, ¿puede repetirme por favor en el punto tanto? No sé qué. Claro, si tú vas a ir a un congreso, no sé, de ciencia interdisciplinaria, de neurociencia interdisciplinaria, no le puedes hacer una pregunta al expositor así con tu voz de la casa, digamos. Tienes que impostar la voz. Tú que ya trabajas, por ejemplo, sabes que en las reuniones de profe, por ejemplo, la gente habla con su voz impostada, en el curso con su voz impostada. Claro, con los apoderados es una voz distinta. Es una voz neutra que llega a todas las comunidades socioeconómicas, qué sé yo, políticas, religiosas, etc. Entonces lo mismo cuando nosotros ponemos adelante es nuestra voz impostada para... Claro, ustedes ponen adelante en general los estudiantes así. Están ahí, el pillo, los 3 o 4 están... Pero a nosotros nos tocó hablar sobre la neurociencia del lenguaje. Por la diapositiva, por la otra. Perdón, profesor. Entonces, aquí vemos el cerebro. El cerebro es una... y entonces empieza a hacer como a más memoria. El cerebro es una estructura que está ubicada dentro de la calota craneana y una disociación completa del mundo, una cosa... Claro. Nosotros los vemos también. Nada. Y es entendible porque están en un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Pero el día de mañana si hay que exponer un congreso, olvídate, tiene que ser en estas condiciones. Entonces, en las comunidades donde ustedes viven, donde yo vivo, hablamos con una intensidad, con un tono, con un timbre. Y nos reconocen en esa comunidad. Pero en el profesionalismo nosotros usamos un tono, timbre e intensidad claros, con poca ambigüedad, para que los sujetos de distintas comunidades puedan comprender nuestro discurso. ¿Ya está? Ahora, la competencia cognitiva para el lenguaje implica la organización de infinitas combinatorias o lenguas. O sea, yo con mi cerebro lingüístico puedo aprender infinitas lenguas. ¿Ya está? Claro, uno conoce la suya, la materna, y con suerte, en el caso mío, un poquito de otra. Pero hay otros, como tú, por ejemplo, Jefferson, que hablan
inglés, por ejemplo, bastante bien, y español, por ejemplo. Ya está. Y ahí ya tienes dos, y probablemente después lengua de señas y otras cosas. ¿Qué sé yo? Lectura dactilográfica, en fin, braille, qué sé yo. Bien, voy a la siguiente. Entonces, por ejemplo, a propósito de esto, por ejemplo, la expresión jue. J-U-E, jue. ¿De dónde es esa expresión? ¿De qué parte eres? Perfecto, de Aysén, de Puerto Vara, de Futrono, de jue. Pero me parece que el reemplazo del fue. No es el reemplazo del fue. Es por ejemplo, ayer fue tu casa, pues, jueves. ¿Y qué es el fue ahí? El fue, ¿cómo fuiste a mi casa y te había visto? Ese es el fue. Y es simplemente fue. Buen resumen. O, mira, iba en el auto y iba llegando a tu casa y ahí pinché el neumático. Pues. Entonces, eso es hemisferio derecho y es izquierdo, pero eso es más derecho. Depende del tono lo que significa. Del tono, pero eso está en una comunidad específica, ¿verdad? Si tú vas con el juez allá a Arica, la gente no te entiende nada, porque ya utilizan otras expresiones, ¿verdad? Que tienen que ver más con Perú, más con la comunidad de Aguita. Es lógico. Perfecto. Ok. Vamos, hemisferio derecho del lenguaje, entonces, dentro de esta misma perspectiva, voy a leer con ustedes. El hemisferio derecho es fundamental para percibir sarcasmo, integrando el contexto necesario para comprender la metáfora, la inferencia y el humor, así como para reconocer y expresar la prosodia afectiva o emocional, cambios en el tono, el ritmo, la frecuencia y el volumen que transmiten emociones. Lo mismo que estamos hablando exactamente. Una oración como "es tan bueno verte" puede adquirir varios significados diferentes si se dice con alegre, sorpresa, aburrimiento o sarcasmo. Entonces, por ejemplo, los chicos con TEA que no entienden el sarcasmo o la ironía, ¿se podría decir que ese hemisferio derecho se ve afectado? O sea, los chicos con TEA tienen una discapacidad de hemisferio derecho en el lenguaje. Pero claramente que está asociada a una discapacidad de reconocimiento de rostro, que está asociada a una discapacidad en la oralidad en general, ¿verdad? Y en la producción de gestos. Todo eso es autismo. Yo tengo dos estudiantes con TEA. Uno habla mucho, es muy sociable y yo lo estoy vinculando para tutorías dentro del curso de diferentes áreas de asignatura porque tiene mucho interés. Pero me imagino que hablan con voz impostada también, ¿no? Sí, profesora, yo quería decirle respecto a ese tema que yo sé esto y el tema es que se va avanzando. Entonces yo genero una seña con él que es como, bueno, y eso, profesora. Y tengo que esperar esos minutos que se relaje porque como que yo frené su proceso. Pero lo tenemos muy hablado. Perfecto. Porque también es un tema de que siempre me levanta la mano, siempre va a contestar y está el resto que yo sé que no sabe y que está perdido en el espacio. 10 veces en una clase, claro. Y está el otro niño, que también tiene TEA, pero él, bueno, ahí me da un poquito de pena porque el sarcasmo, el lenguaje corporal no lo entiende, entonces los códigos de amistad tampoco lo entienden. Claro. Y yo le digo algo y sí. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, le digo, ¿cuál es tu opinión personal respecto a la violación de derechos humanos? Yo no tengo opinión personal, no sé lo que es. ¿Qué piensas tú de esto? Es que yo no sé qué pienso. Y ahí tengo que yo ir a través de cambiándole las palabras para que él me responda en el fondo, porque me puede responder, solo que esa palabra de darme una opinión personal, ¿qué crees tú de esto? No, yo no sé hacer eso, no lo puedo generar. Entonces son dos aristas muy diferentes porque con el otro yo genero gestos y lo entiendo y con el otro tengo que ir adaptando
completamente todo. Entonces, a él le cuesta mucho más sociabilizar con el resto de sus compañeros. Exacto. Dime, por favor. Yo como persona autista, de pequeña, me costaba mucho reconocer mis emociones y reconocer que estaba viviendo la otra persona. Yo fui diagnosticada en la adultez, entonces tuve que vivir todo ese proceso de a pesar de que no comprendía, utilizar el enmascaramiento y empezar a comprender, obligarme a mí misma a comprender. Y no sé, me preguntaban, ¿por qué lloras? Es que no sé por qué estoy llorando. ¿Qué sientes? Es que no sé qué estoy sintiendo. ¿Eres feliz? No sé qué es ser feliz. No entendía ni las emociones, ni los gestos, ni menos el sarcasmo. Pero cuando llegué a la adolescencia y quería encajar en la sociedad, empecé al proceso de analizar a todas las personas y el comportamiento de ellas. Y así fui aprendiendo qué eran las emociones, pero claro, eso llevó a un desgaste emocional tremendo que me produjo depresiones a lo largo de comprender todo eso. Pero es súper complejo vivir en una sociedad que utiliza constantemente el sarcasmo. Por ejemplo, a la hora de las evaluaciones escritas, una palabra a mí me puede llevar a un rojo porque yo me quedo es que no sé qué es esa palabra y no puedo interpretar la pregunta y no puedo. Y hasta el día de hoy me trae consecuencias porque la sociedad y el aprendizaje no está adecuado para la diversidad. Claro. Entonces, hay tecnicismos que para mí puede ser que yo vomito toda la información y te puedo saber todo lo que me estás pidiendo, pero con las palabras técnicas no. Y me dicen una palabra técnica y me cierro. Y hay que romper ese cerrar, si es un trabajo de todos los días. Pero claro, si se lo explicas al alumno con otras palabras o llegas a la persona con una palabra en específico, él descubre que sí sabe, solamente que es la palabra lo que le complica. O la habilidad de poder buscar sinónimos o conectores de las palabras. Interesante, fíjate. Sí, claro. O sea, es que qué increíble, fíjate, cómo el aparato lingüístico está tan lleno. En todo nos inunda y limita, por supuesto, todo lo que somos capaces o no de hacer. Voy a continuar. Regiones en el hemisferio derecho. Me faltó una diapo, una maldición, no sé. No importa, después la veo. Regiones en el hemisferio derecho. Algunas regiones específicas del cerebro se han visto implicadas. Terminamos a las 14:10. A las 2 de la mañana. A las 2. Ya, gracias. Algunas regiones específicas del cerebro se han visto implicadas en esta deficiencia. Por ejemplo, se ha encontrado que el daño de la circunvolución temporal superior posterior derecha afecta la comprensión de la episodia emocional. Circunvolución temporal superior posterior derecha. Circunvolución temporal superior posterior derecha. ¿Sí? La tienen en su cerebro. Cuando decimos circunvolución, digo lo mismo que giro. Giro temporal superior posterior derecho. ¿Sí? O sea, este es el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Busquemos el derecho. Como ustedes ven, tengo una fuerte asimetría hemisférica, por lo tanto lo puedo dibujar igual, digamos, izquierdo y derecho. Y esto precisamente por una excesiva dominancia izquierda. Entonces, dice giro temporal superior, entonces, estos son los surcos, surco superior, surco inferior, región polar, ¿verdad? Giro temporal superior, posterior y derecho, del hemisferio derecho. Ahí está. Esa región está implicada entonces en ciertas deficiencias. Mientras que el daño en la corteza frontal inferior derecha afecta la expresión de la emoción. Inferior derecha, o sea, frontal inferior derecha. Ahí mismo, en ese mismo cerebro. El daño al estrato sagital derecho predijo una capacidad alterada para comprender el sarcasmo. El sarcasmo. Continúa.
Sí, esto es algo bien importante, fíjense. O sea, ustedes, como futuros educadores diferenciales, siempre les hablan de los trastornos específicos del lenguaje, porque son cosas bastante medibles y tiene que ver con que los críos puedan escribir, qué sé yo, y leer cosas como mi mamá me mima, no sé qué, y todas esas macanas, ¿verdad? Pero a ninguno de ustedes le enseñan a investigar sobre problemas en el hemisferio derecho del lenguaje. De hecho, nunca se tratan a los niños que tienen problemas en el hemisferio derecho del lenguaje. No se tratan, porque a nadie le importa. A la gente le importa que tú puedas hablar, no si puedes o no entender un sarcasmo. Que sea funcional para la sociedad. Claro. Mira, qué interesante. Entonces, hay muchas personas que andan por ahí en la vida y tienen falla en el hemisferio derecho. Entonces, por ejemplo, de repente uno llega, no sé, el auxiliar del bus, que son personas con las cuales trato yo a diario. Hay algunos auxiliares del bus que uno dice, ¿qué estos fulanos? ¿De dónde salieron? ¿Qué se creen? Son torpes. En la comunicación son torpes. Entonces la pregunta es, ¿y por qué son tan torpes? Bueno, podrían estar dentro del sujeto. O sea, pueden hablar, decir correctamente las cosas, pero lo hacen sin ninguna inteligencia social. Podría ser que... es interesante el tema. ¿Hay estudios al respecto? Sí. Un montón. Sobre todo con personas que han tenido traumatismos craneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares y demencias. ¿Cómo? Porque en algunos casos de solo traumatismo cardiovascular, un accidente vascular isquémico, por ejemplo, puede provocar esta modificación. Entonces, un sujeto que antes hablaba y era empático, de un día para otro se transforma en un sujeto frío, con un discurso totalmente matemático y desvinculado del contexto. Aquí un comentario a propósito de esta fotografía del Purves. Un comentario. Las codornices, para estudiar el lenguaje, las codornices han sido criadas en aislamiento y ensordecidas al nacer. O sea, se les quema, se les cauteriza el aparato auditivo. Sí, es maltrato animal. Bueno, haber comprado hasta en el supermercado es maltrato animal también. Yo financio el maltrato animal. Ustedes, al tener eso en sus manos, también financian el maltrato animal, así que no nos saquemos la suerte entre gitanos, ¿no? Todo está probado en animales, todo lo que los humanos usamos. Ese marquito de los lentes, se saca ese plástico y se mete debajo de la piel de distintos animalitos para saber qué respuesta alérgica produce. Y después se fabrican los humanos. Entonces, son criadas en esas condiciones. ¿Y qué descubren los científicos? Que igual las codornices cantan, aunque no se oyen ellas, ¿ya? Y aunque no saben que otros las oyen, igual cantan. Por lo tanto, las codornices son distintas a los humanos, porque si a los humanos les quema el aparato auditivo, ¿verdad? Los humanos no desarrollan el habla. Para desarrollar el habla se necesita, como dijo en memoria en la clase anterior, el Butler necesita el bucle fonológico. Necesitamos oírnos y tener una memoria de trabajo sobre nuestra habla. Okay. Lo que indica que el grito de las aves es distinto al lenguaje de los humanos. Sí, por ejemplo, yo en el colegio de Torreón de Café había un niño sordo que nació sordo. Jamás en su vida he escuchado, pero habla en español. Y me habla normalmente en español. Pero no es el mismo tono y no es lo mismo, pero tiene que ver con alguna coordinación. Pero es sordo. No creo que sea sordo. Es sordo, jamás en su vida he escuchado una palabra, jamás. Y habla en español, dice mi nombre, dice otras palabras, claramente no las dice tan fluidas. Pero dice palabras o habla, perdón. No, habla en español. Habla, pronuncia un verbo.
Sí, se habla. Sí. Yo puedo pedir hasta audio, si me hablan audio. A pesar de que no escuche lo que estoy diciendo. Habría que hacer un derecho holograma. Yo creo que algún tipo de registro puede tener. Sin feedback no hay forma. Porque él es el alumno más pro del colegio y fue estipulado desde los 2 años para aprender lengua de señas y como muchas fonoaudiólogas y tuvo como 3 o 4 fonoaudiólogas para trabajar. Puede ser que haya desarrollado algún feedback diferente. No sé, tendría que haber un caso extraño. Porque por ejemplo también hay una niña chiquitita que llegó el año pasado que también la querían sobreestimular porque tampoco tenía nada para hablar al colegio. Y empezó con la fonoaudióloga para decir mamá o papá y también les podía decir mamá o papá, pero claro, eran fonemas que se pueden decir sin tener que tener algún tipo de posición de la Claro, lengua. exacto. Pero sí, el caso de este alumno sí puede hablar en verbos, sí habla en sustantivos, con artículos. Incluso algún día tenemos un tiempo, podría ver ese caso más adelante. ¿Qué está pasando ahí? Raro, no sé. Sigamos. Desarrollo del lenguaje. Los estudios de investigación neuronal, no sé qué. Lichtenstein. ¿Qué dice Lichtenstein? Lichtenstein, ¿verdad? ¿Se acuerdan del hombre de Lichtenstein en la foto? Ese viejo de barba así rara. Lichtenstein decía el desarrollo del modelo conexionista inicial propuesto por Wernicke es el modelo. Lichtenstein desarrolla el modelo propuesto por Wernicke. ¿Y qué decía Wernicke? Wernicke decía que el área 22 del cerebro era el área comprensiva del lenguaje. Entonces, Wernicke decía en el fondo, voy a usar este cerebro de aquí. Wernicke decía que, ¿verdad? Aquí está el filo temporal superior, medio, inferior. Entonces, esto es 19, qué sé yo, esto es 18, ¿verdad? Este es 17. Entonces, aquí esto es lóbulo parietal, ¿verdad? Entonces, esta es la comisurita esa de la cesura de Silvio, que termina aquí como una guatita, ¿verdad? Y hay otra guatita más abajo. Entonces, este hombre Lichtenstein decía, sí, vamos a seguir con Wernicke desarrollando la idea de que en esta región, aproximadamente, que es el área 22 de Wernicke, en esta región es donde se produce el proceso comprensivo del lenguaje. ¿Ya? Eso fue lo que continuó haciendo Lichtenstein. Posteriormente a eso, aparece el modelo de Geschwind-Wernicke. Muy posterior, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, a este modelo también se le llamó el modelo de conexión o la línea conexionista. ¿Por qué razón? Porque este modelo dice en el fondo, oye, el área de Wernicke es esta, el área 22, este es el área 39 de Bellerín, este es el área 22, del área 22 en adelante, el área de Wernicke, hay un fascículo que conecta con la corteza de Broca. Entonces, recuerden ustedes cuando aprendemos a dibujar cerebro y todo, que para dibujar la corteza de Broca, nosotros hacemos un ángulo recto aquí. Y nos tenemos que recordar que esta es el área 4, ¿verdad? La corteza motora primaria. Entonces, hacemos el ángulo recto y hacemos como una florcita. Y aquí, esta es el área 6. Y entonces le sacamos un pedacito aquí a esta florcita. La voy a meter ahí en el lado mejor, el área 6. Entonces nosotros decimos que esta es el área 45, el área 44 y es el área 6. Entonces 45, 44 y 6. Eso es Broca. Y Wernicke es el área 22, esta. Entonces nosotros decimos que desde el área 22, y este es 39 más o menos, ¿verdad? Aquí, 39. Entonces decimos que desde el área 22 hacia adelante, hasta Wernicke, hay una comunicación por un fascículo. Y ese fascículo se llama fascículo arqueado. En latín, arcuato, es lo mismo. Arqueado. Arqueado porque tiene forma de arco. Ese fascículo conecta neuronas del área 22 con el área 44, 45 y 6. Y a ese circuito se le llamó el modelo de Wernicke-Geschwind o modelo conexionista. ¿Ya? Modelo conexionista.
ejemplo, no sé, si yo le digo a una persona, mire, repita una palabra que yo le digo, entonces la persona oye la palabra en el área 41-42, la pasa a Wernicke, de Wernicke la pasa por fascículo arqueado, la mete en el área 44-45, el LD6 y la lleva a la corteza motora primaria y la repite. Entre paréntesis puse el área 4 ahí, me quedó feo este mapa. Voy a poner aquí Rolando ahora, porque esto es Rolando, para que no se vayan a perder ustedes porque se quedó muy gruesa. Ese es Rolando. ¿Se entiende, verdad? Ese es Rolando, porque este es el área 4. O sea, este es el giro precentral y este es el giro postcentral y ese es el lóbulo parietal. Precentral, postcentral, parietal y esa es la corteza premotora, la IF. Ok. Poder jugar ahí con un fierro y aplastar sus instrumentos musicales. Pero hay que encontrar el... Pero está el control editorial, claro. Claro, si hicieran eso, más tendría de la universidad, más de causa y consecuencia, ¿verdad? Entonces saldría del periodo, el profesor de la URBA tuvo un día de furia. ¿Cómo? Claro, sí. Claro, o sea que fui director de la Facultad de Neurociencias, que... Ok, vamos a la siguiente. Nada, el mismo mono está de moda. Ahora, ¿qué dice Mesulam? Mesulam dice, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le había adelantado eso? Mesulam dice, oye, sí, toda esta cosa está muy bonita, no sé qué, y hace un modelo para explicar más o menos lo mismo que ya sabíamos, Wernicke y Broca, eso significa la W y la B, pero dice, no hay que olvidarse del hemisferio derecho, o sea, la prosodia paralingüística, la prosodia y la paralingüística, o sea, el lenguaje no verbal, diríamos. Vamos de nuevo, no importa, mira. Mesulam, ¿verdad? Dice, yo acepto, dice Mesulam, que en el hemisferio izquierdo está toda esta historia de la cosa semántica y acá de la cosa motora del lenguaje. Dice, eso está bien como está, no sé qué, y agregó algunas cosas y se mandó unos carriles. Pero dice, y ese es el aporte de Mesulam, no nos olvidemos que el hemisferio derecho está permanentemente participando en este circuito. Ese es el aporte finalmente que hace Mesulam. ¿Ya? Sí. A grabar con Fabián dormido. Bien, ¿seguimos? Ya. No, esto es lo mismo que dice Mesulam, no sé qué. Solo leer. Y aparece finalmente Damasio, o sea, aparece finalmente la hermana de Damasio. Es una mujer sórdida, les digo al tiro. ¿Qué es sentido? Sórdida, abyecta. Gracias. Oscura, abyecta, oscura, tránsfuga. Mira. Como la sombra. Ya, ¿ves? Ese fue el que usted dijo que era Él es Damasio y ella es su hermana. Qué horrible esa mujer. Qué horrible esa mujer, tiene como cara de como directora de carrera, de algo. Horrible. Entonces Damasio, fíjate, dice, ¿cuál es su aporte en el fondo al lenguaje? Damasio dice, mira, también en el lenguaje participan, aquí abajo, los núcleos corticales. Ese es el gran aporte de Damasio. O sea, todo lo demás ya estaba dicho.
¿verdad? Sistema perisilviano anterior. No sé si entienden el concepto de perisilviano. Mira, el cerebro, ¿verdad? Y entonces esto es Silvio. ¿Sí? Silvio. Entonces, esto es perisilviano, alrededor de Silvio. Entonces, cuando decimos perisilviano anterior, nos referimos más o menos de aquí para adelante. Y cuando decimos perisilviano posterior, nos referimos de aquí para atrás. ¿Sí? ¿Qué consideran ellos como una porción? No, porque por algo es perisilviano. Se considera una porción. Desaparece el concepto de peri. Perisilviano es alrededor de perímetro, ¿verdad? Okay. El fascículo arqueado, ya lo dijimos que estaba, ¿verdad? Corteza temporal anterior izquierda, ya también corteza frontal medial. Bueno, eso es obvio con las funciones ejecutivas en el fondo también. Y núcleos subcorticales, esa es como la clave de Damasio. ¿Y qué son los núcleos subcorticales? Son algo que está por dentro de esta cuestión, que no se ve en un corte externo, que es en el fondo el tálamo, el núcleo subtalámico y otra macana que va aquí rara, que en el fondo son, ya lo dijimos, putamen, caudado, globo pálido externo, globo pálido interno, núcleo subtalámico y sustancia negra. Esto se podría ver en un corte sagital. Y esto se puede ver en un corte medio sagital, un poco, pero fundamentalmente en un corte coronal. ¿Ya? Y entonces estas estructuras corresponden, repito, en general a los ganglios basales, ¿verdad? Que fallan en la enfermedad de Parkinson. Oye, espera, entonces los pacientes con Parkinson hablan de una forma especial. Claro, precisamente porque a partir de esto Damasio se afirmó para decir, oye, en algo tienen que ver estas cuestiones con el lenguaje. Claro, que el paciente con Parkinson habla de esta forma. Por ejemplo, le dices tú, ¿qué va a hacer mañana, don Pedro? Entonces, él te dice, mañana voy a ir a la casa de mi hermana. Sí. Sí, sin plano, sin gesto, y con la cabeza media la vía. Mañana voy a ir a la casa de mi hermana, como si estuviera enojado, como si... Ok. Bien. Saquemos a estas personas. Nunca me ha caído bien Damasio, a mí tampoco. Como lo presentó y Nunca me ha caído bien. Lo encuentro muy figurín. Mira, miren nada más el pienso. también le agarré que compartamos sus sentidos. Ojalá me dure la batería, ojalá la memoria. Miren, Damasio. Ay, no se ve nada. No se ve. Dame un segundo. Compartir pantalla, Alfred, aplicar. The wonder and the mystery of conscious minds. The wonder is about the fact that we all woke up this morning and we had with it the amazing return of our conscious mind. We recovered minds with complete sense of self and complete sense of our own existence. And we hardly ever pause to consider this wonder. We should, in fact, because without having this possibility of conscious minds,
we would have no knowledge whatsoever about our humanity, we would have no knowledge whatsoever about the world. We would have no pains, but also no joys. We would have no access to love or to the ability to create. And of course, Scott Fitzgerald said famously that he who invented consciousness would have a lot to be blamed for, but he also forgot that without consciousness you would have no access to true happiness and even to the possibility of transcendence. So much for the... No, sí. Una persona extraña, ¿no? O sea. Ok, sigamos adelante. Como ven, nos queda, de lenguaje nos queda bastante a mirar. En realidad terminamos. Era el 103 y terminamos el 102. No, terminamos ahí en. ¿105? 102. No, ahí antes de anexo, ahí en la 95. Todo esto entra en el control de esa clase, ¿verdad? ¿No en el control de esta clase? Sí, Sí. solo la prueba. No, son papers. No, me refiero a que toda esta materia entra en el control de esta clase. La prueba que Piense que viene. vamos desfasados 2 semanas. Ahora tenemos el control de neuroanatomía. Quiero saber si lo tengo que estudiar para algún control. Eso. Momento. En esta clase, dame un instante. Vamos a hacer el computador. Mira, en cada control, en el control 4, son de paper específico, no de la clase. Ya. Solamente esto va a entrar en la cátedra 2, el 28. Todo esto. La materia de clase, control de cierre. Control son paper. ¿Ya? O sea, no sé si es mejor o peor en realidad, pero es más o menos igual en realidad. Ya, ok. Entonces, Ese que entiendo que están incluidos que eran como de 80 páginas. lengua, ¿verdad? Vamos a la rápida con estos conceptos tan fomes. Lengua, entonces, a partir de esto, ¿verdad? Es simplemente un conjunto de reglas de formalización. ¿Verdad? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Ok. Conjunto de reglas de formalización. Eso es una lengua, de acuerdo a sus signos. ¿Ya? Ok, vamos a la siguiente. El lenguaje humano, vamos a la siguiente, se lo pueden leer ustedes, implica la siguiente estructura. O sea, nosotros tenemos la lengua y tenemos el habla. Entonces, ¿qué es en general el habla? El habla es la expresión oral o escrita de una lengua. Y esta lengua se actualiza cotidianamente en nuestro aparato vocálico, acústico, articulatorio. Vocálico, acústico, articulatorio. Siempre, cuando hablamos, actualizamos nuestra lengua. ¿Y quién permite este proceso? El aparato lingüístico, o sea, el hemisferio izquierdo, fundamentalmente, y parte del hemisferio derecho. Entonces ahí tenemos lenguaje, lengua y habla, como tres elementos distintos. Lo que ustedes están oyendo ahora es el habla de una lengua que yo estoy hablando, de mi aparato lingüístico. ¿Sí? Ok, voy a la siguiente. Lenguaje y lateralidad. Esto es lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? El 80%, bueno, yo diría que es un poco más, pero por lo menos uno de los papers relativamente recientes que se refieren al tema, dicen que el 80% de los sujetos sanos tienen el lenguaje en el hemisferio izquierdo.
sean zurdos o diestros. No tiene que ver con eso. ¿Ya? Eso es importante decirlo porque a veces la gente cree que el zurdo no tiene que cambiar más. Sean zurdos o diestros. A veces, chicos, puede ocurrir que haya lateralidad cortada o recortada, como se denomina también, que hay personas que tienen partes del cuerpo diestras y partes zurdas. Por ejemplo, jugadores de fútbol, esto se ha dado, no se da mucho, o boxeadores. Conozco un caso particular de un chico que tiene buen punch con el brazo derecho, pero para patear una pelota le sale bien con la izquierda. ¿Ya? Hay como una alteración en su lateralización. Pero son casos escasos. A lo mejor ahí, en estos casos difíciles, quizás podría haber ciertos cambios de nomenclatura cerebral. No sabemos, ¿ya? Pero en general, en el hemisferio izquierdo está el lenguaje. O sea, se puede decir que escriben con la mano izquierda igual en el izquierdo está el lenguaje. Y manteniendo el caso que dice usted, escribir con la mano derecha y de izquierda, pero batear el balón con la mano derecha. Derecha, sí, que raro eso, ¿eh? Mi hermano... Sí, es así. Mi hermano escribe con la zurda, pero diestro... El diestro, ahí tenemos un caso, ¿verdad? De una lateralidad cruzada curiosa. Son pocos los casos así que existen, fíjate. Debe ser el 1 o el 2%. La mayoría somos sin cruzar. O sea, la lateralidad, yo lateralizo con, digamos, si te voy a dar una patada en el traste a alguien, lo hago mejor con la derecha porque soy diestro. ¿Sí? Pero eso es malo, así como... No, nada, es una cosa nomás, es un hecho más de nuestras diversidades, nada más, no implica, no tiene ningún problema. Ok, sigamos. Eso nos enseñó que no era recomendable porque significaba que había habido un mal proceso de la infancia y cómo manejar la escritura. Pero lo que está hablando el profe es la lateralidad, que tú puedes escribir con la zurda y patear con la derecha. No significa que usas ambas manos o ambas piernas para ambas cosas. Esa es la diferencia. O sea que lo normal sería que si yo hago mejor las cosas con la derecha, también pateara mejor con la derecha. Pero en algunos casos, como en este que estaba contando este chico, el que tú dices ahora también, hay situaciones en las cuales como que este cabro funciona muy bien con la derecha en el brazo, pero en la pierna con la izquierda. Son casos raros, digamos. Bueno, miren, esta gráfica muestra, estudiantes, me quedan 10 minutos, yo creo que voy a presentar la otra gráfica y ahí me detengo. Muestra que la mayoría de las personas, cuando somos chicos, tenemos el lenguaje en el hemisferio izquierdo. Pero cuando nos vamos haciendo más viejos, algo va ganando el hemisferio derecho en nuestro lenguaje. Nadie tiene idea por qué, digamos. No. Pero eso explicaría por qué, si un cabro chico se lesiona el hemisferio izquierdo, friega al tiro su lenguaje. Pero si un viejo se lesiona su hemisferio izquierdo, igual queda con algo de lenguaje, porque probablemente ha desarrollado ciertas condiciones en el derecho. No sé si tendrá que ver con el lupus, no sé, no hay nada claro. ¿Ya? No sé, claro, algo hay, no sé. Y no se le ha dado tanta investigación por lo mismo que dijo antes, porque como siguen siendo funcionales, ¿no genera mayor interés o es por algo más que no se podría? No lo sé. Realmente no lo sé. Podría ser el primero. No lo sé, te juro, no lo sé, no voy a... No Nosotros tengo ningún... retomamos su teoría. ¿Cómo? Ustedes cúbralo y nosotros retomamos su teoría. Ya. Y esta es la última con la que me voy a quedar hoy día, que es la número no sé cuánto. ¿Qué diapositiva es? La 36. De 95. De 95. Porque las otras son anexos. Entonces, miren, este es el hemisferio izquierdo y este es el hemisferio derecho, ¿verdad? Entonces, reconozcamos lo que tenemos. Esta es la cisura central, ¿verdad? Y esta es la cisura lateral. Esta es el giro
precentral, ese es el giro postcentral, ese es el lóbulo parietal, ¿verdad? Esta es el área premotora, este es el área motora, y aquí está el área de Brodmann, o sea, de Broca, ¿verdad? 45, 44, 6, que corresponde a las... O sea, las áreas de Brodmann 45, 44, 6, que corresponden a Broca, ¿verdad? Entonces, BA significa Brodmann area, ¿verdad? Luego, debajo del surco lateral, o sea, de la cesura de Silvio también, tenemos la corteza auditiva primaria, ¿ya? 41-42. Después tenemos aquí el giro temporal superior, y aquí el giro temporal medio y el giro temporal inferior. Y el autor agregó aquí una porción que mezcla un poco y le llama giro temporal anterior lateral. ¿Ya? Entonces, hay un área que aquí ya, si ustedes se fijan en este esquema, desaparece el área de Wernicke. ¿Ya? Este esquema es más moderno, este es del 2009, desaparece Wernicke. Y aquí aparece el área STP. ¿Y qué significa el área STP? Región temporal parietal de Silvio. Y está solo en el hemisferio izquierdo. O sea, en el fondo es como el correspondiente de Wernicke, pero ahora se le llama región parietal temporal de Silvio, STP. Ya no se habla de Wernicke. ¿Ya? Ese es el área 22, sí. Es el área 22 antiguamente. Entonces, ¿qué dice este esquema? Dice que además está el hemisferio derecho, pero en el hemisferio derecho no existe el área SPT. Si hay auditiva primaria, si hay giro temporal superior y también hay giro temporal medio e inferior. Y dice que hay una correspondencia entre estas dos regiones en ambos hemisferios. ¿Ya? Perfecto. O sea que nosotros probablemente oímos las palabras también con el hemisferio derecho y también procesamos palabras con el hemisferio derecho. Pero no las comprendemos con el derecho, solo las comprendemos con el izquierdo porque ahí está el área STP, que es el área de comprensión. Si nos dañamos el área izquierda de comprensión, dejamos de comprender el discurso y hacemos una fascia denominada fascia de Wernicke. Si nos dañamos esa misma región en el hemisferio derecho, no nos pasa nada importante. ¿Ya? Por ese esquema vamos a quedar, chicos, son las 13:55. Ya salimos menos. Fue. Ay, qué buena expresión.